gracias por su asistencia a este evento que está organizado por la Maestría en Estudios Culturales y Humanísticos, el Programa de Literatura Comparada, la Asociación de Literatura Comparada. Estamos muy felices a poder recibir a la doctora Alejandra Castillo aquí al recinto para compartir con nosotros hoy. Voy a dar una breve introducción a Alejandra Castillo para entonces pasar al conversatorio. Habrá una presentación por parte de Alejandra y luego un tiempo para preguntas y diálogo entre todos. Este evento también está apoyado por la sección de Teoría de Arte y la sección de Filosofía del Departamento de Humanidades. Alejandra Castillo es doctora de Filosofía, profesora titular del Departamento de Filosofía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Santiago, Chile. Es directora de la revista de cultura Papel Máquina y de la colección Archivo Feminista del editorial Palinodio. Que es una serie que ha publicado textos por filósofas feministas como Gayatri Spivak, Katrin Malibu, entre otros, bajo el sello de este editorial Palinodio. Alejandra es parte del comité consultivo de la Red de Filósofas Latinoamericanas de UNESCO y puedo citar algunas de sus publicaciones, empezando con este libro, Asamblea de los Cuerpos, que se publicó en el 2019, en el momento de las revueltas en Chile que ocurrieron también cuando aquí en Puerto Rico había las protestas que culminaron en la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Voy a leer un párrafo de la descripción del libro. La asamblea es una reunión de lo múltiple para acordar cómo seguir tras el colapso de lo que Alejandra Castillo llama la Casa de la Concertación. A partir del 18 de octubre de 2019, por una grotesca serie de montajes, esa orden ha resultado en decenas de personas muertas, centenares violadas, miles mutiladas. Pero el colapso de un orden también implica que ya hay otro cuerpo para la política, una multitud que no se narra en lo humano de la humanidad, que exige una alianza entre las formas de vida. El cuerpo de la multitud que marcha no responde a la distinción de las especies ni a la heteronorma. Ese libro es una entre varios en que Alejandra toca temas de la política. Otros tocan el tema más cerca de la discusión de hoy de la imagen, ¿no? Adicta Imagen de 2020, Cuerpos y Tiempo del Feminismo, Cuerpos, Imágenes y Revuelta 2022, Archivo Alterado 2023, Imagenstesis 2024, Artefactualidad de las Imágenes, el libro recién publicado que se discutirá hoy de este mismo año 2025, y Antropoceno como fin de diseño
de 2025. ¿Esto ya ha sido publicado? Sí, también del año presente. Entonces estamos felices de recibirte, honorado por tu presencia y me alegro porque podemos empezar esta discusión. Ahora paso el micrófono. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre este último libro, Artefactualidad de las imágenes, que como dice Christopher, se publicó este año. Y está articulado en una traza importante en la transformación de cierta idea de política que también es la transformación del cuerpo de la política, debido también por los artefactos. A esta charla la he titulado Diseño, Artefactos, Estasis. La voy a leer. La imaginación narrativa de la lengua del antropoceno es la imaginación del fin de diseño. El antropoceno tiene al menos 4 fechas de origen. Una de ellas es cuando irrumpe la palabra antropoceno en el año 2000. El poder narrativo de la nueva palabra describe una época que se inicia con los albores del desarrollo de la agricultura o con la revolución industrial o en el salto tecnológico de mediados del siglo XX. La verdad, no importa el origen o inicio, el antropoceno no tiene como metáfora maestra la ficción de una vuelta a un origen perdido o negado. A pesar de la falta de consenso para determinar el inicio de la época del antropoceno, es posible advertir que la aparición del concepto pone en escena el reconocimiento de un límite. Para el caso latinoamericano, ese límite es la imaginación teórica y política que se despliega en el diseño político republicano y democrático a partir del siglo XIX y las formas de la crítica del siglo XX. Esto no quiere decir que no haya ningún diseño en absoluto hoy, como en la forma helicoidal. Mientras una hebra desciende, otra asciende. Las formas ascendentes dicen de una ordenación afectiva, áptica, no heteronormada, no identitaria, integrada por imágenes escalares, aun cuando no es ocular-céntrica. No se organiza desde la visibilidad y la perspectiva. No es humana, su archivo tecnológico es algorítmico, su inteligencia es artificial, las operaciones que éste incorpora son las de la interacción, la edición, la mezcla, el collage, el montaje, la hibridez, la traducción, la incorporación, la iteración, desalojando, por cierto, toda ética y política, puesto que la escala del archivo teletecnológico no es humana. Estas operaciones no son otras que las que la imaginación crítica se da durante el siglo XX para resistir al orden de dominio de la modernidad colonial. Estas operaciones son parte del bucle del fin-inicio o apropiación-abandono de diseño. Tal vez hay solo un elemento que hace que el diseño siga siendo visible, aquello que fue invisible en su imaginación, la escasez de los recursos naturales. He ahí su límite. ¿Qué es un diseño? Un diseño es una figura que se piensa por adelantado. Antes de la existencia material de la figura pensada, ya se ha dado contorno a un objeto. Se ha establecido su función y descrito sus desarrollos y despliegues. Lo propio de un diseño es la prefiguración de algo que aún no es. Un diseño es un esquema o diagrama que hace ver, atrapa la mirada. Es por esa necesaria cercanía con la visión que un diseño siempre es un régimen ocular-céntrico, anuda mirada y técnica. Dicha centralidad óptica quiere indicar el predominio de la visión
en lo que respecta a los otros modos de sentir de un cuerpo. La presuposición de un sujeto que registra su entorno mediante imágenes y la capacidad de un sujeto de crear imágenes. Las imágenes toman lugar en la complejidad entre artefactos, aparatos y perspectivas. De tal modo, una imagen es siempre más que una imagen. Es debido a esta multiplicidad en las imágenes que éstas deberían ser descritas de modo escalar. Una escala puede ser una sucesión ordenada de elementos distintos, pero de la misma especie. Una escala también evoca gradación, puntos en una línea que varían en proporción. La geografía amplía el concepto de escala incorporando en su definición dimensiones espaciales, temporales y cuantitativas para el estudio de cualquier fenómeno. La imagen es escalar. Nada hay en la imagen sin el aparato que la proyecta. Una escala es la que sitúa la imagen en un diseño global de acuerdos y transacciones económicas de signo especulativo. En esta escala, la imagen se vuelve materia visible en el contexto del capitalismo financiero y de plataformas. La imagen es flujo y cálculo. Otra escala hace de las imágenes parte de la gobernanza planetaria. No habrá políticas sin imágenes. La imagen es parte de la gobernanza de acuerdos y guerra, circulación y guerra, deseo y guerra. Estas imágenes son imperiales. La imagen imperial es acumulación originaria. La imagen imperial remite a un orden que se constituye en la transformación del modo económico y la guerra. El modo económico se vuelve global. Interviene de modos invasivos la cotidianidad, el involucramiento con la nueva escena del trabajo es completa y compleja. Todo trabaja en el fin del trabajo. La guerra es conquista, saqueo, destrucción, incendio y desplazamiento forzado. La guerra, en la fase de la acumulación originaria, produce imágenes totales, hace ver un planeta demasiado cercano, apropiable. Las imágenes, cuando alteran, son imágenes estasis, interrumpen, detienen. De modo tal que el ocularcentrismo es la visión que se vuelve imagen y esta artefacto. Lo ocularcéntrico se da en y por artefactos. No hay política sin diseño. El diseño de la política de la emancipación en América Latina hace propio, presupone el ingreso a lo público político en la gradualidad y jerarquización prevista por el aparato escolar. Es un diseño pedagógico. Mientras más visible se es en el dispositivo pedagógico, más visible se vuelve el cuerpo de quienes no son narrados por el cuerpo dominante. Más invisible, perdón, se vuelve el cuerpo de quienes no son narrados por el orden dominante. La ciudadanía, a pesar de abogar por la universalidad del cual sea, privilegia a hombres y propietarios. El privilegio se organiza siguiendo la trayectoria de círculos concéntricos que giran alrededor del hombre blanco y propietario. Este cuerpo eje o cuerpo centro se amplía y se extiende al círculo de las familias oligarcas y desde ahí al resto de forma muy lenta y gradual. Este cuerpo o centro extendido genera la ficción del cuerpo de la nación. Lo en común entonces es narrado a través del predominio y del dominio de un cuerpo sexuado, en la afirmación de los intereses de esos hombres, quienes capitalizan valor a partir del control del trabajo y la reproducción. El diseño es androcéntrico y elitista. Este diseño organiza e interrelaciona educación, progreso y trabajo. Es un diseño productivista. Este orden de la producción lo es en un sentido doble, enlazando trabajo y cuerpo. La organización de un orden económico y fabril implica la formación continua de un cuadro de trabajadores relativamente dócil y eficiente, y a su vez presupone un tipo de filiación y de diferencia sexual.
el diseño es heteronormado. El diseño de la emancipación tendrá en el dispositivo letrado su artefacto de proyección principal. El diseño enlaza una definición de democracia, bienestar, desarrollo y un patrón energético eléctrico, movido por el agua y por combustibles fósiles. Este diseño nunca se pensó en la escasez de recursos. Los paisajistas del siglo XX fueron los encargados de poner en evidencia riquezas y recursos ilimitados. Es más, habría que decir que los recursos no fueron visibles en el diseño, salvo en la presunción de su abundancia. En esa ilimitación también se piensa la democracia, que articula en sí derechos y consumo. Este diseño político de las repúblicas latinoamericanas muy pronto se siente exclusivista. Las políticas de emancipación y transformación social que toman lugar durante el siglo XX no abandonan el diseño, sino que mayoritariamente hacen suya la lógica ocularcéntrica. No habría que olvidar que el ocularcentrismo no es solo visibilidad, sino que también y al mismo tiempo el conjunto de coordenadas de dominio moderno occidental. Este diseño está en decline. Las políticas cuyo signo es la igualdad están atentas a ese decline y por ello se esfuerzan en la imaginación de otros modos de organización económica y social no extractivistas y productivistas. Los feminismos combaten las formas patriarcales de dominio que no terminan de retroceder. Por el contrario, los dueños del capital, en alianza con las ultraderechas del planeta, avanzan hacia un renovado programa imperial y colonial, despojando y apropiándose de territorios en nombre de la identidad y la propiedad. 2. Diseño. El diseño, como señalaba, es un orden visual, hace ver, demarca, delimita, establece jerarquías, visibiliza y excluye. Ángel Rama, en La ciudad letrada, de 1984, da a ver la ciudad en el diseño, en la diagramación, en la disposición de líneas que organizan un lugar y lo vuelven visible. La línea, esquema y diagrama para trasladar un orden social imaginal a una realidad física. El diseño es el damero, pero más importante que ese trazado es el régimen de transmisiones de lo alto a lo bajo, desde el imperio a la colonia, de la cabeza idea al cuerpo social, práctica. Un régimen de transmisiones como un sistema de coordenadas de dominio que balizan jerarquías y lugares, por sobre todo que enseña lo que se muestra, lo que se excluye. La letra, en tanto aparato proyectivo, hace ver ese sistema de coordenadas. Ese sistema ocularcéntrico es el diseño y lo es no solo en razón del orden de dominio que despliega, sino que en todo aquello que despliega como visibilidad de una letra que conforma de modo doble dominio y emancipación. Este diseño es parte de las políticas de constitución de la institucionalidad liberal republicana comunes al siglo XIX, así como de las luchas por la emancipación de comienzos del siglo XX. El diseño da a ver un mundo, pero oculta su artefactualidad. Es en medio de esta ceguera de artefactualidad visual donde se han venido tramando las historias de emancipación. Ver un objeto antes de su materialización es diseñar. Un diseño es una figura que se piensa por adelantado. Antes de la existencia material de la figura pensada, ya se ha dado contorno a un objeto, se ha establecido su función y descrito sus desarrollos y despliegues. Lo propio de un diseño es la prefiguración de algo que aún no es. Es por esta necesaria cercanía con la visión que un diseño siempre es ocularcéntrico, anuda mirada y técnica. Dicha centralidad óptica quiere indicar el predominio de la visión en lo que respecta a los otros modos de sentir. La presuposición de un sujeto que registra su entorno mediante imágenes.
la capacidad de crearlas. El término ocular-céntrico describe así la dialéctica de un movimiento en donde la visión se vuelve imagen y la imagen artefacto. Lo ocular-céntrico se da en y por artefactos. El diseño ocupa un lugar doble, ambiguo, entre lo virtual y lo actual. Lo que un diseño imagina no está por fuera de los objetos que permiten el propio diseño. No hay diseño sin objetos. Sin embargo, el diseño excede a los objetos que lo permiten. Ahí está la ambigüedad del diseño. Es visible al mismo tiempo que se oculta en la multiplicidad de los objetos que lo proyectan. Una definición venida desde la escolástica medieval y que tuvo la suerte de volverse uso cotidiano, dice que un objeto es un problema que se debe eludir, esquivar o enfrentar. De tal modo que un objeto es un asunto que impide, detiene o permite. Es materia que se opone y frente a la que se debe reaccionar. No obstante, habría que indicar además que los objetos son nudos de relaciones en las que el sujeto está implicado, aun cuando no tenga control sobre ellas. Por tal razón, un objeto siempre es eso. Un objeto, pero también cosa. En otras palabras, causa y esencia de lo que se habla. La materialidad de los objetos es una que enlaza, relaciona y se constituye en el diseño. Es importante destacar aquí un desvío en el argumento que la definición de diseño que se avanza difiere de aquella desarrollada en el campo del arte, en la que se sitúa su definición o bien en la relación entre arte y revolución, o bien en la relación entre imagen y reproductibilidad técnica. Lo que está en el centro del debate en el primer par relacional puede ser graficado por la siguiente pregunta: ¿qué es la revolución en el arte? Una posible respuesta te pondría atención a la alteración máxima de las propias formas y reglas del arte. No hay que prestar mucha atención para advertir que esta respuesta aleja al arte de las necesidades escópicas y programáticas de cualquier revolución. De tal modo, y en un efecto contrario, cuando el arte se pone al servicio de la revolución, se vuelve diseño, repetición y eficacia. El segundo par relacional plantea otra pregunta: ¿es posible lo nuevo en el arte en el tiempo de la iteración técnica? Una posible respuesta es la negación. La propia relación entre arte y reproductibilidad técnica no haría sino transformar el arte en solo diseño. Más aún, en la era de la reproductibilidad técnica, llevaría al arte hacia el terreno de las imágenes analógicas primero y luego digitales. En el espacio de las imágenes digitales y de plataforma, el diseño se extendería como posibilidad de creación y alteración de toda imagen, incluso y sobre todo la imagen del propio sujeto, abriendo con ello la posibilidad del autodiseño de sí. Sin la alteración de los cambios de la técnica, advierte Hal Foster, no hay era del diseño. Esta se inicia en el siglo XX con el enlazamiento entre estética, confort y utilidad. A diferencia de estas definiciones, entiendo por diseño en este texto, en esta conversación, a los modos en que se organiza lo sensible en una época determinada. El diseño y sus objetos lumínicos describen un orden centrado en la imagen, sin duda. Tres han sido las palabras con las que se suele nombrar la relación entre diseño y objeto de proyección: dispositivo, aparato o artefacto. Cada una de estas palabras remiten al artificio y la maquinación. Un dispositivo es un conjunto de piezas que permiten el funcionamiento de un diseño mayor. Un dispositivo, dice Gilles Deleuze, leyendo a Michel Foucault, es un ovillo, una madeja cuyas hebras se han enredado lo suficiente como para desalentar la búsqueda de la hebra de origen que permitiría desovillar las hebras siguiendo la trayectoria de una sola hebra. Un dispositivo se organiza
multilinealmente. Es un conjunto de líneas que describen un funcionamiento que organiza espacios, tiempos y subjetividades. Los dispositivos son máquinas para hacer ver y hablar. Los dispositivos articulan zonas de producción de saberes, establecen instituciones y constituyen subjetividades. Los reenvíos de unas a otras zonas o hebras son móviles y no predeterminados. Distinto a un dispositivo, un aparato es un objeto. Un objeto en piezas. Un aparato contiene en sí una multiplicidad de partes aisladas que permiten el desarrollo de una función. La ausencia de una de ellas detiene su operatividad. Lo propio de un aparato es su desarrollo, es el desarrollo de una tarea. De acuerdo con tal definición, se podría pensar en una máquina como un objeto muy similar a un aparato, y sin embargo, habría que decir que una máquina no es un aparato. Francis Ponge describe un cuerpo como una máquina que en su fatiga va perdiendo cada una de sus piezas, se descarrila, se vuelca, pierde sus ruedas y su energía. Tal vez ahí está la clave diferencial entre máquina y aparato, la energía. El funcionamiento de una máquina necesita de energía. Esta genera la magia del movimiento autónomo. Gabriela Mistral no se equivoca cuando vincula a la máquina con la producción fabril. Ella señala, la máquina es ella también muy señora, en cierto orden nuevo, asimismo de señorío. Ella es exacta, a menos de que la descuiden, parsimoniosa y rápida, según lo pide la necesidad que sirve y que dicta el ritmo. Ella es veraz en su producto, aventajando en muchísimo a la máquina humana. Hasta allí la cita. Un aparato puede o no puede necesitar energía. En la época de los aparatos, Jean-Louis Dehaut describe los aparatos como objetos necesarios para el despliegue de un orden temporal en el que se enlazan políticas, estéticas, técnicas y subjetividades. Los aparatos para Dehaut son la materialidad que hace posible el despliegue de un régimen estético. No puede ser pasado por alto que los aparatos a los que alude son sensoriales. Su función es la ampliación de los sentidos de la visión, la audición y o el tacto. Los aparatos de la modernidad amplifican la visión. No parece exagerado decir por ello que la modernidad se constituye en y por sus aparatos ópticos, la perspectiva, la cámara oscura, el museo, el cine. Los aparatos, cuando son ópticos, son lumínicos proyectivos. Un artefacto es artificio, es hacer con arte, es un objeto creado con un fin específico. Sin embargo, lo propio de un artefacto es la posibilidad de alteración debido a su propia intervención. Pier Paolo Pasolini llama artefactos a los textos que escribe por encargo. Sus artefactos de escritura son respuestas a la contingencia, a las urgencias del día a día. La polémica, la respuesta a los encargos es indirecta, siempre es desviada, descentrada. Con vocación polémica avanza en una escritura que quiere para sí la destreza del artilugio. En cada artefacto detiene, interrumpe el continuo fluir de la cotidianidad. No habría que olvidar que la etimología de la palabra artefacto se enlaza con la de arte y la de fabricación. Hay veces que un artefacto no asiste, no ayuda. Su actualidad es otra, muy distinta, la de hacer colapsar. He ahí la diferencia con los aparatos cuya funcionalidad y eficiencia es un signo distintivo. Por el contrario, un artefacto puede ser también explosivo, hacer saltar por los aires aquello que se tenía por seguro y firme. En complicidad con esta acepción, Nicanor Parra define artefacto como lo que está a punto de explotar en el antipoema. El artefacto es lo que hace colapsar el sentido, de tal modo un artefacto es estasis, interrupción. Siguiente punto, imagen estasis.
Habría que insistir una vez más en las imágenes, insistir también en el hecho que afirma que no es posible pensar la cotidianidad hoy sin las imágenes. Las imágenes y las plataformas digitales han hecho del planeta un objeto cercano, familiar, a la mano, a cada toque de pantalla, transformando lo público, lo privado, lo íntimo, lo expuesto. Las imágenes son la condición necesaria de la ficción de la esfera pública global. Esta esfera delata un cambio del cuerpo de la política, pone en evidencia la transformación de la filiación. Hay imágenes que reproducen el orden hegemónico, hay otras que desvían e interrumpen. Ese desvío e interrupción lo pienso como estasis. La voz estasis es disyunción, contraposición de lugares, tiempos, funciones y sujetos. Adoptando la definición otorgada por Findlay, historiador helenista, la historiadora Hélène Leroux indica que la definición primaria de estasis es oposición. Habría que indicar que la oposición que la palabra estasis señala no es la simple división de las partes, sino que implica principalmente tomar partido por una u otra parte. La forma de la estasis no es la de la neutralidad. Los sujetos están obligados al bando, a la banda, al desbande. La estasis es también la separación máxima figurada en la forma de la guerra civil. No habría que olvidar que la definición de estasis que ofrece Nicole Leroux es etimológica. No es solo etimológica, sino que también histórica. Remite a la guerra civil en Atenas en el año 403, antes de la era común. Es una interrupción que toma la dramática forma de una guerra intestina. Todavía habría que decir más. Estasis es una oposición primaria al interior del cuerpo de la política. Es la suspensión del pacto masculino, entendido como una comunidad de hermanos. Esto es una particular manera de describir el parentesco y la filiación. No es casual que los nombres de las Erinias, las Euménides, Medea y Antígona sean femeninos. Ellas vuelven explícita la suspensión de la participación básica de la política, la diferencia sexual. La estasis de la imagen visibiliza cuerpos y representaciones, pero a su vez pone en evidencia un dispositivo de género. Las imágenes digitales, las plataformas y las redes sociales son parte crucial del nuevo orden que en su circulación define de otro modo la soberanía del cuerpo de la política. Que las imágenes sean la pieza fundamental de la emergencia del nuevo cuerpo de la política no quiere decir que no sean materiales y no reproduzcan un orden de dominio. Por el contrario, las imágenes mediadas en su circulación trastocan órdenes temporales, jerarquía de sucesión, lugares de proveniencia. Esta alteración de prácticas, estas dislocaciones que multiplican desvíos e interrupciones, inventan formas de intervención y descubrimiento de otras realidades vividas. Las imágenes hacen ver un cuerpo, constituyen un nuevo orden de dominio. ¿Cómo resistir a las imágenes? ¿Cómo alterar estas imágenes? Pensar críticamente la imagen es poner en evidencia las coordenadas de dominio que las reproduce y desertar de la repetición que impone, es interrumpir la lógica de deseo que despliega. Como señalaba, la definición primera de estasis es oposición al cuerpo de la política, es suspensión del pacto masculino y es poner en evidencia una forma de filiación. La imagen estasis es interrupción de ese cuerpo, de ese pacto de dominio, es resistencia y alteración. Pienso, por ejemplo, la imagen estasis en la performance de Regina José Galindo, Piedra, del 2013, en la película Hijas del Fuego, de Albertina Carril, del año 2018, o en el proyecto de intervención Yeguada,
latinoamericana de Cheryl Linet en 2017, la estasis de la imagen visibiliza cuerpos y representaciones, pero a su vez pone en evidencia un dispositivo de género. Es decir, no es solo guerra civil, como por ejemplo la podría entender Giorgio Agamben, entender la estasis como guerra civil, sino que principalmente la estasis, y eso es lo que olvida Giorgio Agamben, es un cuestionamiento al dispositivo de género, que está descrito en el orden de la filiación. Principalmente la incorporación contemporánea del concepto de estasis olvida esta zona, ¿no? Es un olvido androcéntrico, ¿no? Que olvida que lo que está en la base de la estasis es un cuestionamiento profundo y complejo al modo de filiación en curso. La política hace ver un cuerpo, sin duda, la razón escópica privilegia la luz, la identidad y la pureza. En esas señas hacen coincidir política y filosofía. En ella se organiza su cuerpo política. A partir de esas señas se establecen visibilidades y jerarquías, exclusiones y violencias. Una de las imágenes rectoras de la política moderna, que es una imagen narrada en muchos sentidos por la filosofía liberal, es aquella de las dos esferas, una pública y otra privada. Esta imagen no es solo una imagen, es la descripción de una época, la organización de lugares abiertos, la sociedad civil y cerrados, la familia. Es la distinción crucial en la que se establece el modo de producción y no solo eso, es también la visibilización y preponderancia de la diferencia sexual como diferencia reproductiva, estableciendo roles y funciones a cada sexo. Es la metáfora maestra del cuerpo en su exposición, en su sustracción. Variación de la distinción del adentro y del afuera, de lo interno y lo externo. Esta distinción de lo público y lo privado, de lo interno y lo externo, ha mutado. Esta mutación obedece a la transformación del régimen escópico, su artefactualidad, y a la transformación del dispositivo de género. De tal modo, la política, como las formas de saber asociadas, están en desajuste con el cuerpo de lo común. Este desajuste se puede aprender, por ejemplo, en la desconexión entre los programas de izquierda y los deseos de cambio de amplios sectores de la izquierda no electoralista, en que coinciden en una cotidianidad mediada por imágenes. Es ahí donde se está reproduciendo libidinalmente el régimen de dominio, su razón escópica. Esta no ha mutado en lo importante, se ha vuelto al mismo tiempo global, cotidiana, íntima. Es necesario poner atención a las imágenes que reproducimos inadvertidamente. Sí, sin duda, sobre todo hoy en día que parece que evidenciamos, habitamos el solapamiento del descalce de dos artefactos, la imagen que el canon letrado reproduce y las imágenes que las propias imágenes digitales de la inteligencia artificial reproducen. Este solapamiento y descalce de los artefactos de la letra y la imagen no solo afecta al cuerpo de los saberes en particular, sino que está redefiniendo la corpopolítica, distinciones, jerarquías, instituciones, políticas, saberes, afectos y prácticas. Y justo por eso el orden de dominio, ya se piense bajo la forma de un atrincheramiento ultraconservador, que es lo que estamos viendo, ya se lo piense en la forma neoliberal de un individualismo despiadado. En ambos casos, el androcentrismo queda intacto. El feminismo, no lo olvidemos, es una reacción, una defensa contra el nuevo orden de dominio, pero a su vez es también una posibilidad de imaginar otro cuerpo para la política. ¿Cómo puede el feminismo alterar el tiempo y el cuerpo del capital neoliberal? ¿Cómo alterar a su vez el archivo corporal que constituye a la crítica y políticas de resistencia que muchas veces no hace sino reproducir por otros medios el androcentrismo? Una posible alternativa es describir la temporalidad del feminismo en un modo complejo. Pensar la temporalidad nos obliga a situarnos en una conjunción de dos zonas, un cuerpo y un archivo. El feminismo es una política cuya intervención
se realiza en tiempo presente. Alterar el cuerpo tanto del feminismo como del orden dominante implica animar otros presentes, archivos marginales, borrados u olvidados de las narraciones hegemónicas. De tal modo, la mirada feminista, su radicalidad, no está en ir velozmente hacia adelante, como el tiempo de la imagen pantalla, en la que nada queda, sino en la desviación, la oblicuidad, la interrupción, la estasis. Esta temporalidad compleja del feminismo permite alterar áreas que habitualmente permanecían intocadas por el propio feminismo, como es la producción de saberes y las instituciones, y por sobre todo permite visibilizar otros cuerpos y genealogías feministas para las luchas del presente. Estos desvíos y oblicuidades no buscan hacer del pasado una escena histórica más completa, sino articular una política en la figura de la doble actualidad, de un presente a otro. Y quizás la radicalidad no esté hoy en la provocadora tentación de ir a toda velocidad hacia un porvenir indeterminado, decretando obsolescencias, sino más bien alterar la temporalidad, la mirada e interrumpir el cuerpo de la política. Gracias. También gracias por la presentación, Alejandra, que hemos recibido hoy y que plantea una perspectiva que provoca y estimula. Tenemos ahora tiempo para una discusión, preguntas, comentarios. En su trabajo usted habla, ¿verdad?, del concepto de cuerpo política y habla de que ¿verdad?, el propósito del feminismo, por así decirlo, es el crear un nuevo cuerpo para la política, ¿verdad? Entonces, usted menciona estos textos que crean interrupciones y le pregunto, ¿cómo usted ve que el pasar de esos textos que crean interrupciones a crear un cuerpo nuevo para la política concretamente? Para responder, diría que siempre hay un cuerpo en la política. Habitualmente se nos enseña y así leemos o pensamos la política como si fuera instituciones, fuera decretos, fuera formas de organización y sin embargo siempre allí hay una corporalidad que se está poniendo en evidencia, ¿no? Y que tiene que ver con este orden artefactual. En un momento, y eso está en declive, ¿no? El gran artefacto es la letra. La letra es la que constituye el orden del cuerpo, establece jerarquías, distinciones, formas de ver, ¿no? En el sentido, los artefactos siempre hacen ver el cuerpo. La transformación contemporánea está en la dirección de este solapamiento entre imagen y letra. Y en ese solapamiento persiste, ¿no?, el cuerpo de la política decimonónico que se desarrolla en el siglo XIX, con sus jerarquías, exclusiones, con su forma de descripción circular en relación al sujeto propietario. Y por otro lado tenemos el espacio de la imagen como una nueva artefactualidad que está narrando el espacio en común y se está narrando una otra corporalidad. Y corremos el riesgo de que las coordenadas que describían el orden artefactual de la política del siglo XIX y sus exclusiones se sigan reproduciendo en este orden artefactual contemporáneo, en el espacio de las imágenes, ¿no? Y que sea la corpopolítica contemporánea de alguna manera siga reproduciendo el orden de dominio que le antecede, vinculado principalmente a la figura del sujeto propietario. Entonces, ¿cómo transformamos ese cuerpo, ¿no? Su pregunta, ¿cómo transformamos ese cuerpo de la política? Una de las formas es poner atención a
primero al orden contranarrativo que se ha desarrollado durante el siglo XX y que ha puesto en evidencia el orden de dominio, ¿no? En aquellas historias, en aquellas formas de narración de una política que no queda, en el canon que no quede la historia. Entonces una parte importante para la transformación del cuerpo de la política es poner atención en esas genealogías que narran de otro modo el espacio de la política. Segundo, creo que es importante pensar la política en relación al orden de las imágenes. Cómo pensamos la política en relación a esta artefactualidad contemporánea. Y allí, al pensar las imágenes, tenemos que pensar en estas prácticas no habitualmente descritas como políticas, por ejemplo, las prácticas artísticas, por ejemplo, la performance, el trabajo en el cine, el trabajo en las imágenes en general, ¿no? Pensar allí una forma política necesaria para cuestionar el orden visual contemporáneo. Lo que para el siglo XX era marginal, lo que era no político, debe ser entendido hoy como una parte fundamental para entender el espacio de las políticas para transformar el cuerpo de la política, ¿no? Gracias. Yo quisiera entender un poco mejor su perspectiva sobre ese antes y ese después, ¿verdad? Piensa en el cine, que es lo que conozco un poquito mejor. Desde sus inicios, desde los inicios de la historia del cine, fue un aparato imperial. O sea, el cine, pienso en el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Llega a Puerto Rico de manos del ejército estadounidense y se utiliza como herramienta para la colonización y para la representación de una nación en ciernes, ¿verdad? De una manera muy vista desde afuera, pero era como teníamos que vernos, ¿no? Y así a lo largo de todo el Caribe. Entonces me da un poquito de trabajo, ¿verdad? Y por eso le pido ayuda, pensar en este antes y este después, en lo que pasaba en el siglo XIX y XX, en lo que pasa ahora, porque yo veo en el caso del cine una línea de continuidad, ¿me entienden? No una diferencia en términos a el régimen de la imagen y su relación con la política. Lo veo como una línea de continuidad y quizás me puede ayudar a entender un poco más su perspectiva. Sí. Y ahí quizás tendríamos que pensar, por ejemplo, la emancipación. Primero hay un orden de dominio, ¿no? Sin duda todavía lo hay. Hay un orden de dominio, ese orden es ocular-céntrico y se describe en sus aparatos. El cine es un aparato de descripción de ese orden ocular-céntrico y las coordenadas de dominio. Sin embargo, la emancipación, pensemos final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, parte de ese trabajo de instalar una política de emancipación implica apropiar los aparatos, ¿no? Parte del ejercicio de dislocación de la política no es mantenerse en un orden de identidad a sí mismo, sino en un trabajo mimético de apropiación. Por ejemplo, las revistas, el periódico, el cine, las imágenes. Y quizás allí está esa ceguera de las políticas de izquierda y de emancipación, que no ven ese orden artefactual con el cual se han constituido. Alterar el orden de dominio implica apropiar esos aparatos. Y así se ha realizado, ¿no? Se ha realizado apropiándose de esos aparatos. Y por lo tanto, sí, el cine es un aparato que reproduce el orden dominante, pero también es un aparato que es apropiado para dislocar ese propio orden, ¿no? Como ocurrió con la revista, como ocurrió con el periódico, incluso con formas de institucionales, ¿no? Por ejemplo, comentaba en algún otro lugar que en Chile la política de mujeres entre 1920 y 1950 crea partidos políticos de mujeres y no tienen derecho a voto las mujeres. Entonces nos podríamos preguntar, ¿para qué asumir
un aparato que no les sirven absolutamente de nada porque no votan, de hecho, no pueden elegir representantes y sin embargo lo que hacen es apropiar ese aparato de dominio, pero lo utilizan de un modo anómalo, ¿no? Lo utilizan de un modo contrapedagógico. Toman la figura del aparato, pero no para reproducir el diagrama, el diseño de dominio, sino para alterar ese diseño. Y en esa alteración se constituyen como sujeto político. Lo que, sin embargo, ocurre es que esas historias no se vuelven historias que conozcamos. Todas esas historias de apropiación, dislocación, interrupción del orden de dominio debido a la artefactualidad, debido a los aparatos, tiende a no ser contada. Claro, y de ahí su llamada final al asunto de los archivos y la tarea feminista. Sí. Diversificar eso. Claro, y pensando en ese orden de los aparatos, ¿no? que ha sido también parte de la emancipación. Asumir los aparatos como lugares de interrupción, de estasis, como fue la letra, hoy la imagen. Yo tengo una pregunta, duda, comentario, porque en cuanto la estasis se vuelve este objeto transformador, cuando yo pienso, por ejemplo, en los nuevos retos que tiene el feminismo, hablando de redes sociales, como las nuevas plataformas masivas de producción de imágenes, y se me vuelve muy complicado esas herramientas que debemos diseñar para que ese nuevo cuerpo digital que se ha formado se pueda ver con una mirada feminista, porque es que la circulación de imágenes del común que vemos en redes sociales son objetivización del cuerpo femenino, normalización de la violencia hacia la mujer, y sí, es entonces un reto completamente nuevo y distinto del feminismo. Sí ha sido difícil en escenarios anteriores, como el campo de la política, que muchas mujeres han hecho parte de grupos para dialogar y crear constituciones, normas, y no son tomadas en cuenta, pero esa forma de ejercicio se vuelve revolucionaria. Yo pienso que esas herramientas se vuelven casi que invisibles cuando estamos en las plataformas digitales, porque la imagen, aparte de que es masiva, se vuelve casi que personalizada. Entonces, como que esos campos de feminismo que son normalmente pequeños dentro de estas esferas de redes sociales, es más difícil. ¿Cómo piensa usted que podemos diseñar esas estrategias para que el feminismo surja también en escenarios más complejos y actuales, como el tema de las redes sociales? Allí las revueltas que se han estado dando, desde el 2019 hasta ahora, han utilizado las imágenes, ¿no? Las imágenes como un lugar de contagio en la revuelta. Y incluso la teoría del arte, por ejemplo, pensaba que la performance siempre en su registro terminaba perdiendo en relación a las imágenes mediadas, ¿no? Aun cuando una performance podría ser muy interesante, muy dislocadora, lo que ocurría con esa performance es una relación de afectación limitada. Sin embargo, y contra a esa posición de la teoría del arte, nos encontramos con performance como El violador eres tú, de las tesis en Chile, que se vuelve un contagio amplísimo, ¿no? Y entonces allí es el uso de la plataforma, de la arquitectónica medial, una performance que logra en su reiteración hacer otra cosa en distintos lugares, poniendo en evidencia una política, ¿no? Y por lo tanto allí ocurre esa política en las imágenes que viene de alguna manera a hacer visible un cuerpo de dominio y su alteración, ¿no? Pero es un trabajo todavía que hay que
seguir pensando, ¿no? Cómo pensamos las imágenes en su dislocación cuando el orden de las imágenes en la arquitectónica medial es como tú señalas, ¿no? Es la reproducción del orden de dominio. Y la respuesta creo que no sería simplemente retirarse de la imagen. Es que se vuelve más complejo cuando se profundiza porque las redes sociales son efímeras. Eso me parece muy complejo. En cuanto se diseñan estrategias para dislocar ese pacto masculino, es tan efímero, o sea, el momento de exposición del feminismo en redes sociales se vuelve tan efímero que lograr mantener en la pantalla este tipo de problemáticas es casi que el triple de complejo. Sí. Bueno, primero, gracias por la exposición, profesora. ¿Verdad? Mi pregunta quizás va acompañada de una observación que me parece sumamente interesante, cómo ahora en el mundo del arte se están insertando, ¿verdad? Diferentes formas de creación de prácticas culturales como lo son los textiles, que es el área donde, ¿verdad?, yo trabajo. La cuestión de los textiles, que a mí me parece sumamente interesante, es que además de ser objetos, ¿verdad?, de la cultura material, también cuando se descontextualizan de su entorno doméstico y se llevan al museo, por ejemplo, se vuelven imágenes. Entonces me pregunto, ¿verdad?, cómo el proceso de hacer textiles, que por lo general es lento, es asociado a lo femenino, ¿verdad?, por el contexto cultural de la producción de textiles o de la industria de la aguja. Me parece interesante, ¿verdad?, como ahora vemos también dentro de los espacios queer y mujeres jóvenes que, ¿verdad?, practican los textiles y se insertan en la conversación que existe, ¿verdad?, entre la imagen, objeto y el cuerpo. Entonces me pregunto cómo, ¿verdad?, los textiles podrían configurar una especie de política también. Sí, sin duda, y por los elementos que tú señalas, ¿no? Que es la temporalidad. Si uno de los elementos que organizan las imágenes mediadas es la velocidad, quizás una política que interrumpa es una que tiene otra temporalidad, que permita el diálogo, por ejemplo, el textil, cuya temporalidad implica esa detención y favorece, ¿no? Favorece el diálogo, ¿no? Las imágenes mediadas son imágenes que se describen y constituyen una y otra vez a un sujeto posesivo, individual, donde no hay diálogo. Y el tiempo es ese, ¿no? Un tiempo proyectado hacia adelante, rápido, vertiginoso, donde lo que vemos es lo que de alguna manera queremos ver, ¿no? Sin relación con la conversación, con el tiempo de la conversación. Y por lo tanto, creo que esas prácticas interrumpen, ¿no? Como tú señalas tú, ¿no? El tiempo, la temporalidad y también pone en evidencia otra metáfora que es la de la red, pero en otro sentido, ¿no? Invierte o lleva a otra materialidad la idea de red, que también tiene ese lugar posreferencial en las imágenes, ¿no? El orden de la red virtual a esta otra red que puede estar asociada a un modo de organizar otra política, como preguntaban al comienzo, ¿no? ¿Cómo pensamos otra política? Es así, ¿no? Pensando la red y la articulación en otra dirección. Y ciertamente interesante ver cómo entonces podrían configurarse estas políticas más adelante, pensando en que pues, las personas siguen practicando los textiles en contextos ya industriales donde, ¿verdad?, no son una necesidad, porque ya existen industrias de la aguja basadas en máquinas. Es bien interesante, sí, ¿verdad?, como que siguen existiendo estas prácticas que en algún momento podrán haber sido consideradas incluso hasta represivas, y que son como que alocan a la mujer al espacio doméstico y que obligan al espacio doméstico. Y como ahora se han vuelto en algo que, ¿verdad?, que trasciende. Yo creo que eso es bien interesante, ¿verdad?, ver y especular cómo se transformarían esas políticas, ¿verdad?, con el paso del tiempo. Sí. Gracias. Bueno, primero un gusto conocerla, es la primera vez que leo un poco de tu libro y me parece bastante significativo todo lo que ha dicho y también un poco que pude
hay conceptos o varios conceptos o varias cosas que usted usa, el tema de imagen, reproductividad, el tema de cómo hace esa intersección de cuerpo y política, ¿no? Bastante interesante la propuesta o esta intención de imagen, éxtasis también. O sea, hay bastantes cosas y relacionado específicamente a la actualidad, que estamos saturados, como dijo mi compañera que preguntó, de imagen en redes sociales, ¿no? Entonces mi pregunta va más a lo que usted define la política dentro de lo que ha mencionado como un diseño específicamente y a la vez como un cuerpo política que reproduce y distribuye tanto roles, tiempos y jerarquías que nos estaba mencionando. Entonces, a eso, ¿cuál cree que usted cree que es el mayor desafío que se enfrentan para desmontar ese diseño quizás dominante en América Latina? Entiendo que usted es de Chile, ¿no? Y también hay compañeras de Colombia, yo soy peruana, entonces me gustaría saber su opinión, ¿cuál cree que es el mayor desafío para ello? Para la transformación del diseño. El diseño ya está en transformación, ¿no? Ese diseño que se instala en el siglo XIX y se proyecta durante el siglo XX está en transformación, ¿no? En el sentido de que lo que se transforma es la forma de filiación, como entendemos la filiación, la reproducción, que ya no es obligatoriamente heteronormada, no lo es. Las metáforas que describen el cuerpo se transforman a cómo el cuerpo se describía en el siglo XIX, como se describía en el siglo XX. Nos encontramos también en la transformación del diseño, en su límite, cuando el diseño del siglo XIX, su política, no advierte los recursos naturales y se plantea en términos proyectivos democracia, progreso y el uso de recursos naturales, pero no viéndolos, nosotras ya de alguna manera vemos ese límite. Sabemos que ese diseño que se instala en el siglo XIX llegó a un límite, que ya esa lógica de expansión hacia lo otro, entendido como lo otro, naturaleza, también se ha extendido a lo otro sujeto, ¿no? La figura esta del concepto del capital humano. Cuando ya el capital ha transformado al humano en un objeto, de alguna manera nos damos cuenta de que ese diseño está en un límite. Y la pregunta es ¿qué hacemos, ¿no? En este contexto de crisis de ese diseño? Al advertir ese límite. Y allí una de las respuestas que hemos notado, ¿no? Son estas de las revueltas en América Latina, que de alguna manera ponen en evidencia la crisis de ese diseño, pero a su vez otras formas. Por ejemplo, la figura, conversábamos antes de la charla, de la asamblea. Cómo frente a esa democracia que vinculaba desarrollo, productivismo y extractivismo, se ha puesto el concepto de asamblea. Ha aparecido en las revueltas ese concepto de la asamblea como un modo de organización que implica repensar toda la política, ¿no? Que es un poco el ejercicio que toma lugar en la asamblea. No es una asamblea para decir esto es lo que queremos, lo tenemos absolutamente claro, sino es un momento para ponernos a pensar de qué modo seguimos con el orden y por lo tanto allí es el momento de pensar cuál es el orden que queremos y de qué manera se puede salir de ese diseño que ya sabemos que está en decline. Voy a usar mi turno ahora, pero no estoy seguro entre las 1000 preguntas que tengo cuáles hacerte en los minutos que nos quedan. Pero sigo pensando quizás un poco en la línea de las preguntas que Geraldine hizo también sobre la
las imágenes, estasis y su capacidad de interrumpir, deslocar, de provocar un diálogo, quizás sería otra manera, una invitación a la asamblea no por medio de la imagen, pero también la fragilidad de la imagen o su vulnerabilidad a convertirse en otro recurso para la acumulación ordinaria. Pienso, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico en años recientes, había un video que circuló que alcanzó una audiencia mayor, era el video de las barrileras de barileras de 8 de mayo, que sin ¿qué año? Era 2000, 2 años atrás. 23. 2 años, ajá, el 8 de marzo, obviamente, Sí, 2023. 8 de marzo de las barileras. Es un video hermoso de un grupo muy grande de mujeres tocando bariles, muchas mujeres afrodescendientes con su negritud visible, y se logró circular en las redes de forma sorprendente para muchos, ¿verdad? Y que se notaba cierto interés, que quizás se compara con el video de un violador tenía un violador que se superó mucho más que quizás se esperaba en el momento, ¿verdad? Y luego dentro de un año había si se acuerdan, en las competencias de Miss Puerto Rico, que se incluyó en la apertura mujeres barileras tocando bomba, que también fue sorprendente, que como de un proceso de captura o un secuestro de imágenes que sirven como un tipo de oposición, resistencia, deslocación, pero que también se convierten en material para cierto tipo de ganancia, lucro y en apoyo al régimen ocular-céntrico. So, esta tensión como me interesa, pero me interesa pensar como me ha ayudado el vocabulario que ofreces en ese libro y otros libros, como me parece que es una forma poderosa de cómo pensar las posibilidades de política de la imagen de otra forma y abre nuevas posibilidades como para pensarlo. No sé cuál es la pregunta, pero que tiene que ver con ese viaje desde la imagen a la asamblea. Sí. Sí, bueno, eso es yo creo, uno de los problemas, ¿no? Que es el de qué ocurre si se apropia, ¿no? El orden dominante. Y quizás habría que desalojar esa preocupación. El capitalismo contemporáneo especulativo, su lógica es la de la incorporación no contradictoria. Funciona con esa lógica, pero no nos debería aquello dejar la necesidad de afirmar una política de la identidad y de un afuera de la relación con los aparatos. El capitalismo contemporáneo especulativo lo va a hacer de todos modos, ¿no? Va a hacer el ejercicio de la incorporación mimética. El ejercicio contra visual, a pesar de aquello, no debería asumir un orden de identidad, ¿no? o de pureza o un lugar de un afuera, sino que aún así intervenir en esa lógica de apropiación, intervención, interrupción, ¿no?
como las barreras, como tú señalabas, ¿no? Lo que efectivamente esa imagen circuló muchísimo. Circuló muchísimo y pone en evidencia otro cuerpo, ¿no? No solo el cuerpo, por ejemplo, el violador eres tú de las tesis, pone en evidencia el orden patriarcal y la violencia. Las barrileras ponen en evidencia un orden de configuración de un cuerpo no republicano, al margen de ese cuerpo republicano blanco propietario que de alguna manera hace posible ver ese archivo que señalaba yo, ¿no? Hay otro archivo que es allí, que constituye otro cuerpo y que no es solamente un cuerpo que acusa como, y que es importante, ¿no? El del violador eres tú, que acusa y señala, hay una institución, todas las instituciones son instituciones de dominio y reproducen un orden masculino. Esta otra escena de imágenes, hay formas de narrar el cuerpo de un modo distinto. Eso me hizo pensar, no sé si ustedes recuerdan acá en Puerto Rico, que no es lo que traigan un ejemplo a Puerto Rico, ¿se acuerdan las doñis? Las marchas de las doñis, que eran acá un grupo y recibieron llevan varios años, pero la notoriedad principal fue después de los apagones de hace un año. Es un grupo de mujeres mayores, por eso se hacen llamar las doñis, ¿verdad? Que tienen su página de Facebook, de Instagram y todo, y llaman a conferencias de prensa y hacen manifestaciones con comportamientos no esperados son claramente señoras clase media puertorriqueñas de la capital, ¿verdad? Pero con comportamientos no esperados para esa generación y para personas de esas ocupaciones que muchas de ellas han tenido en el pasado. Y entonces ahí también se ve un poco pues ese quiebre que estaban comentando, que has venido comentando, a pesar de digamos, el origen bastante mainstream de las personas que hoy conforman este movimiento mediático de las doñis. Sí. Y es específicamente, lo cual es interesante, contra Luma. O sea, su archienemigo es Luma, que es la compañía de producción energética del país. Que estaba pensando en la importancia de las imágenes en espacios donde las imágenes no son protagonistas. Yo sé que esto suena contradictorio, pero voy a tratar de explicarlo. Yo siempre digo que yo vengo de una comunidad rural en Colombia, y lo digo porque obviamente esto me da una perspectiva distinta del feminismo y del colonialismo y del capitalismo. Y yo suelo ver muchas mujeres que se ponen un machete, aquí saben qué es un machete, ¿sí? Que se ponen un machete, un pantalón y están en el campo codo a codo, trabajando su tierra, sembrando, cultivando, cuidando los animales. Y ahora pienso en lo necesaria que son que esas imágenes circulen y lo disruptivas que esas imágenes se vuelven en ese archivo que no está, porque obviamente no es el protagonista del ocularcentrismo. Entonces, gracias, porque yo creo que estos espacios nos hacen pensar eso también, cómo existen formas cotidianas de resistencia que no están en el ocularcentrismo y que son necesarios traerlos a la mesa como formas de resistencia. Sí. Pues con ese comentario vamos a culminar la conversación y con otro agradecimiento. Gracias a usted. Por la visita y otro aplauso también.